Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Tu Salud Mental, tu mejor inversión. Nuevamente aquí con ustedes para brindarles información de calidad y por eso el día de hoy hemos invitado a un miembro vital del equipo médico del Hospital Especializado San Juan de Dios, con quien vamos a conversar un poco más sobre las distintas iniciativas que se están desarrollando para reducir el estigma respecto a la salud mental en Piura. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué va esto? Bueno, son distintas acciones que se desarrollan para aumentar la conciencia pública y reducir ese rechazo, esa incertidumbre que existen respecto a las personas que padecen distintas enfermedades mentales. Por eso, bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Estoy a su disposición. Doctor, y como ya muchas personas estarán interesadas de hablar de este tema, ya que la salud mental poco a poco ha ido ganando mayor importancia y si no, pues la debería, quiero que nos comente cómo cree usted que el aumento de la conciencia pública va a contribuir a reducir este rechazo, esta incertidumbre hacia las personas que padecen distintos síndromes o trastornos. Claro, cuando se habla de salud mental se está refiriendo a una estrategia sanitaria que corresponde a la salud pública, a la salud pública en general y la salud mental en particular. Entonces es una estrategia sanitaria la salud mental. La enfermedad mental ya es otra cosa, porque hay enfermedades mentales de diferente tipo. Hay enfermedades mentales leves, moderadas y severas. Las que llevan a estigma y discriminación son las enfermedades mentales severas, tipo esquizofrenia, trastorno bipolar. Esas son las enfermedades que pueden llevar o no a discriminación. De acuerdo a la sociedad donde estamos, los momentos críticos que estamos viviendo, etc. Entonces, el estigma lleva a discriminación. El estigma es una falta de información, falta de educación. Y la discriminación es la conducta frente a este estigma que uno lleva a discriminar a los pacientes que sufren de enfermedades mentales serias. Porque, como les había mencionado, también hay otro tipo de enfermedades mentales. Lo que pasa es que cuando se habla de enfermedad mental, uno se encasilla en una enfermedad mental seria. Y la enfermedad mental seria es la esquizofrenia y el trastorno bipolar en estos casos, que llevan a la estigmatización. Doctor, algo importante que usted ha mencionado es la falta de información. Justamente la falta de información conlleva todas estas incertidumbres, a este rechazo, esos estigmas que se generan respecto a la salud mental. Y por eso quiero que nos comente cuál cree usted que es el papel de la educación y de las distintas instituciones que están comprometidas a esta lucha. Claro. Si el estigma es un problema de educación y de información, entonces las estrategias deben estar orientadas precisamente a la información y a la educación. Información mediante los medios de comunicación y educación mediante estrategias, formas, acciones de establecer contacto educativo con las personas que tienen que ver con el cuidado de las personas que tienen alteraciones mentales serias, que tienen que ver también con la educación en los colegios, por ejemplo, en las escuelas, y la educación que se tiene que dar a los miembros de la comunidad. Entonces existen diferentes estrategias de acuerdo a lo que nosotros queremos para fomentar sobre todo la educación y reducir el estigma y por lo tanto reducir también la discriminación. Doctor, usted es un médico con mucha experiencia, por eso quiero que nos comente, desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que son estas estrategias que se deberían implementar para reducir estos estigmas de las personas que padecen distintos síndromes y enfermedades de la salud mental? En primer lugar, la psicoeducación que se debe dar a los pacientes y a los familiares de los pacientes que acuden a los centros de salud mental, a los centros especializados. Entonces se debe informar y se debe educar a las familias y a los pacientes. ¿Para qué? Para disminuir precisamente esta falta de información. Ese es uno, en forma directa. Dos, a la comunidad, mediante programas de información y de educación a la comunidad, a todos los miembros de la comunidad. Tercero, en los colegios, en las escuelas, ya en la educación formal también se debe hacer este tipo de educación, porque ahí se fomenta también, lógicamente es el germen de la discriminación o no
de los pacientes psicóticos en este caso. Doctor, para las personas que nos están viendo, ¿nos podría brindar un ejemplo específico de las acciones concretas que se pueden desarrollar para fomentar el apoyo y la comprensión a estas personas? Por ejemplo, lo que se está haciendo en este momento, ustedes no sé si están escuchando que están participando niños en una actividad recreativa, deportiva, y están dentro de una institución psiquiátrica, ¿no? Entonces, la institución ha abierto sus puertas a la comunidad. ¿Para qué? Para que ellos se integren sin temores, sin miedos a observar y a estar en una institución psiquiátrica. Porque existe la mentalidad del manicomio todavía que no se ha desterrado totalmente desde tiempos inmemorables. El manicomio como una institución de castigo y de encierro, tipo cárcel, por ejemplo, pero para los enfermos mentales. Tal vez en un primer momento fue así, pero todo evoluciona hacia bien. Y actualmente son hospitales de puertas abiertas, como ustedes verán acá. Justamente en el Hospital Especializado San Juan de Dios tienen diferentes ambientes, diferentes espacios y un staff personalizado y capacitado para brindar este apoyo a las personas que padecen de enfermedades de salud mental. Y doctor, como acá también atienden al adulto mayor, yo quiero centrarme en estas personitas, en este grupo etario que es muy importante, que nos cuidó de nosotros cuando éramos pequeños y ahora nosotros cuidamos de ellos. ¿Cómo cree, doctor, que estas personas se entrelazan, se genera esta intersección entre sus problemas físicos crónicos y sus problemas de salud mental? Es un álgido problema la patología del anciano en la senectud. Ustedes comprenderán que la senectud es una etapa ya final de la vida. Entonces, por lo tanto, el organismo ya está cansado, ya es una máquina que se cansa y por lo tanto, sus piezas de esta máquina ya no van a funcionar bien. El cuerpo humano tiene diferentes piezas que se van a ir deteriorando con el transcurso del tiempo. Hay cambios en los riñones, hay cambios en el estómago, hay cambios en la masa muscular, en el esqueleto, etcétera, y también hay cambios en la mente. O sea, los cambios mentales son normales que se dan en la ancianidad. Y todos estos cambios van a conllevar a problemas que se llaman físicos, o sea, enfermedades físicos y también enfermedades de la esfera cerebral, donde incluye las alteraciones de tipo mental. Entonces, es muy proclive que el anciano esté sujeto a múltiples enfermedades, tanto físicas como de tipo mental. En el tipo mental lo más frecuente son las demencias. Una de las demencias que es prevalente es la demencia por la enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto? Y también porque las personas que llegan a cierta edad, ya su familia se va desintegrando, los hijos se van yendo, las personas van falleciendo y se van quedando solos. Por lo tanto, se llama el nido vacío, ¿no? Pero eso es parte de la vida, parte de nuestra existencia, el nido vacío. Y esto lleva mucho a enfermedades depresivas. El anciano se deprime muy fácilmente. ¿Por qué? Por el nido vacío y también por la pérdida de su trabajo. O sea, la edad de la jubilación lleva también a que las personas se depriman. Las enfermedades crónicas físicas también llevan a depresión, porque el anciano ya percibe que su salud física está deteriorada y en cualquier momento se puede morir. Y eso lo deprime también. Doctor, nos ha mencionado que es parte de la vida, ¿es verdad? Entonces, las enfermedades como el Alzheimer, la demencia, ¿cómo las personas, los familiares, el entorno puede identificar estos síntomas, estos signos de alerta? Los signos de alerta básicamente son las alteraciones de la memoria. Pero hay que considerar que el organismo, como he dicho, se va deteriorando, las funciones mentales también se van deteriorando. Dentro de este deterioro hay un deterioro de la memoria, que es una función mental, ¿no? Entonces, pero el deterioro de la memoria es normal. Las personas ya a partir de los 40, 45 años ya vamos perdiendo nuestra capacidad de recordar cosas muchas veces. Y se va incrementando en la medida que somos más ancianos, por encima de los 70, 80 y comprenderán por encima de los 90 con mayor razón. O sea, no toda alteración de la memoria es una demencia o enfermedad de Alzheimer. La persona que reconoce que tiene trastorno de la memoria quiere decir que no tiene enfermedad de Alzheimer. La persona que tiene el trastorno de la memoria y no lo reconoce, sino que lo reconoce el resto, ese sí tiene o está propenso a la demencia o la enfermedad de Alzheimer.
Qué vital información y qué mejor que nos lo dé usted, un doctor muy capacitado. Yo quiero consultarlo. Usted ha mencionado el síndrome del nicho vacío. Quiero que nos del nido vacío, ok. Vamos, quiero que nos comente brevemente en qué consiste este síndrome. La familia consta de esposa y consta de hijos. Cuando los hijos se van, porque ya tienen que irse en algún momento, es la ley de la vida, ¿no es cierto? Parte de la ley ya se casan, adquieren su trabajo y tienen que irse de la casa familiar, de la casa paterna, entonces, y se quedan solos los padres nada más, eso se llama el nido vacío. Ya volaron los pájaros, se queda el nido vacío. Llegó la hora. Y doctor, ¿qué recomendaciones? Porque estos síndromes, si bien es cierto, los padecen los adultos mayores y las distintas enfermedades, los pacientes, sin embargo, la familia también se ve vinculada porque ellos conviven con ellos todo el tiempo. Entonces, ¿qué recomendaciones usted, dentro de su experiencia, le podría dar a los familiares y también a los pacientes para enfrentar estos trastornos? En los familiares, básicamente, estar atentos a lo que el anciano puede presentar. He dicho que las alteraciones de la memoria son frecuentes y son normales en el anciano, pero cuando ya estas alteraciones de la memoria son serias, que no reconoce ya su casa, no reconoce a las personas que conviven, entonces estos ya estamos hablando de una enfermedad de Alzheimer. Entonces, personas que tienen este tipo de alteraciones de la mente severas y también de tipo conductual, porque asociado a esas alteraciones de la memoria hay alteraciones de la conducta también. O sea, hay mucha intranquilidad, mucha ansiedad, incluso agresividad en las personas y no pueden dormir. Uno de los síntomas principales de las enfermedades es el insomnio y el insomnio en el anciano es terrible. Hay que mejorar este insomnio. O sea, insomnio, tristeza, manifestaciones conductuales, si presentan esto, entonces acudir al especialista. Eso es para la demencia. Y para la depresión, que es muy frecuente, es la tristeza, el aislamiento, la falta de comunicación, el llanto frecuente, el mencionar en todo momento ya me quiero vivir, ya no quiero vivir, quisiera morir para ya no sufrir. Entonces, esos son síntomas de alarma de una depresión severa en el anciano. Así que ya saben, hay que estar atentos a todos estos signos en casa con sus familiares para cuidar de ellos, para cuidar de su salud. Finalmente, doctor, muy agradecida por haber aceptado esta invitación. ¿Y qué mensaje le daría a la población que nos está viendo desde sus casas? Los mensajes básicamente sería pues cuando existan alteraciones de algún tipo conductual en algún miembro de su familia, acudir a un especialista, a un centro de salud mental, para que se haga el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Además, sería conveniente que las instituciones, sobre todo el Ministerio de Salud, que es el ente rector de la salud en el país, haga pues campañas, ¿no? Campañas no solamente de campañas de atención de enfermedades físicas, también de atención de enfermedades o de alteraciones mentales en la comunidad. Así que ya saben, en el Hospital Especializado San Juan de Dios, pueden atenderse, pueden acudir a cada uno de sus ambientes. Aquí cuentan con un personal capacitado. Cuéntanos, doctor, ¿cómo lo podemos ubicar? Bueno, no solamente a mí, sino a todos los especialistas que trabajamos acá en el Hospital Especializado San Juan de Dios. Hacemos atención presencial y teleconsulta de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y pueden comunicarse al siguiente teléfono: 073 28 27 30, al 96 44 90 9 47, al 96 62 19 9 85. Por todos es conocido que nuestra institución queda en la avenida Cayetano Heredia 210, al costado del Hospital Militar. Y también pueden seguirlos a través de su página web como www.sanjuandedios.pe/Hospital Piura y en sus redes sociales como Hospital Especializado San Juan de Dios. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor, por estar con nosotros, así que no se pierdan el siguiente programa. Muchas gracias a ustedes.